Gracias, diputado Kuchel. Corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado, el señor Fidel Espinosa Sandoval, en representación del Comité del Partido Socialista, hasta por 7 minutos y 21 segundos. Tiene usted la palabra, honorable diputado. Muchas gracias, estimada presidenta. El diputado Carlos Ignacio Kuchel, en su intervención reciente, ha dicho y ha felicitado al gobierno por su claridad en materia de derechos humanos. Y no me extraña, porque el citado parlamentario, hace tan solo unas semanas atrás, se opuso en esta misma sala para que en el Ejército de Chile se eliminen todo tipo de homenajes que todavía tienen en nuestro país criminales como Manuel Mamo Contreras, uno de los personajes más siniestros en la historia de Chile en materia de violación a los derechos humanos, que dirigió en este país uno de los organismos mandatados por la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet para exterminar a sus propios compatriotas. Por eso no me extraña que él diga que este gobierno lo ha hecho bien en materia de derechos humanos. Este gobierno, señora Presidenta, y con el mayor de los respetos se lo planteo a los señores ministros, inició pésimo su gestión en materia de derechos humanos. No olvidarán los chilenos jamás que este gobierno retiró un proyecto de ley que había sido aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, que lo que buscaba era justamente la reparación de las víctimas de la violación a los derechos humanos. Y lo hizo sin tapujos a las primeras semanas de llegar al gobierno, por parte del ministro señor Larraín, que está acá, asiduo defensor en su momento de Colonia Dignidad, uno de los órganos, también organismos internacionales presentes en Chile, que violó de manera sistemática en nuestro territorio nacional los derechos humanos. Colonia Dignidad fue un Estado dentro del Estado chileno que permitió la violación de derechos humanos, incluyendo menores de edad, y que fue defendido por el señor ministro que está acá. En relación a las materias que guardan relación a esta sesión, señora Presidenta, el pasado 23 de abril la Cancillería, como aquí se ha dicho, publicó un comunicado donde se señala que los representantes permanentes ante la Organización de Estados Americanos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile entregaron al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, una nota donde cuestionan la forma en que se ha venido operando tanto dicha comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, señora Presidenta, la declaración que envió la Cancillería no es una buena noticia para la protección de los derechos humanos en la región, pues subyace en ella la idea de limitar el ensanchamiento y profundización de los derechos, eje fundamental de las democracias contemporáneas. A medida que la democracia se ha ido extendiendo y consolidando en la región, la Comisión y la Corte Interamericana han asumido un importante rol en la alerta contra los racismos y la defensa de los derechos de los grupos de personas tradicionalmente excluidas o marginadas, por ende expuestas a un mayor grado de vulnerabilidad, como son las personas mayores y de escasos recursos. En estas últimas décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han sido fundamentales en la protección de los derechos humanos de aquellos grupos y poblaciones que sufren de discriminación, producto de las desigualdades estructurales que afectan a nuestra región, entre ellos mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, personas mayores, personas con identidades de género o orientaciones sexuales diferentes, personas con discapacidad, migrantes y desplazados, entre otros. Muchos de sus informes, opiniones y sentencias también han expresado, Presidenta, su preocupación por reconocer grados de protección a nuestro entorno medioambiental y a los espacios naturales. No deja de llamar la atención, Presidenta, que los mismos que defienden con dientes y muelas, como aquí lo ha dicho el diputado Vidal y otros parlamentarios, el TPP-11, bajo el argumento de que promueve la apertura en materia comercial, son partidarios hoy de limitar el sistema interamericano de derechos humanos. Manga ancha para el comercio, puño apretado para los derechos humanos. La universalidad de los derechos humanos es un principio básico sobre el que se ha construido el andamiaje actual de los derechos humanos. Proponer un mayor respeto de las particularidades es atentar contra el fundamento mismo de dichos derechos, ya que estos se centran en igual dignidad en todo tiempo y lugar de todos los seres humanos. Por eso, Presidenta, rechazamos categóricamente los contenidos de dicha presentación,
la que solo es posible entender como un nuevo golpe al multilateralismo, lo que ha marcado gran parte del derrotero del siglo XX y del siglo XXI, así como la relativización de las nociones básicas de derechos humanos, principios que han alentado a los pueblos de América Latina a luchar por un futuro más digno para todos y para todas. No nos sorprenden muchas cosas. La derecha en Chile siempre ha declarado a los derechos humanos como politizados, o rechaza a sus organismos internacionales porque, según ellos, no le dan confianza. Son los mismos argumentos que han sostenido las dictaduras latinoamericanas cuando violaban abiertamente los derechos humanos. Tenemos en Chile, lamentablemente, una derecha que aún en materia de derechos humanos es absolutamente retrógrada. No asumen todos, y lo hemos visto en esta propia sala por algunos colegas parlamentarios, las responsabilidades en violaciones de los derechos humanos. La derecha en tema de derechos humanos tiene un comportamiento cada vez más retrógrado en vez de evolucionar. Votaron contra la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, lo que en la práctica es rechazar una norma internacional que pretende erradicar el secuestro y desaparición de los oponentes políticos. No olvidar que en nuestro país hasta se oponían para la creación del Instituto de los Derechos Humanos. La derecha en Chile, lamentablemente, Presidenta, no ha comprendido en absoluto el sentimiento y la naturaleza de los derechos humanos. Cree que siempre deben haber periodos de excepción, situaciones de excepción. No entienden en la práctica que los derechos humanos son de todas las personas, incluidos ellos, por cierto, quienes de una u otra manera deben velar por la protección de los mismos. Señora Presidenta, termino mis palabras señalando, en nombre de la bancada del Partido Socialista, que siempre vamos a proteger el ampliar por sobre todas las maneras los mecanismos de acción que tenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los pueblos latinoamericanos, para la protección en tantas materias como la que he enunciado. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un organismo que siempre como socialistas vamos a defender, porque creemos que garantiza la protección de un bien esencial en la vida humana, como son justamente los derechos fundamentales de las personas. He dicho, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Espinosa. Corresponde hacer uso de la palabra al diputado Hugo